Hola, mi nombre es Sharon Y yo soy Jair. y esto es A A 20 20 pesos pesos la la opinión. opinión. El día de hoy vamos a hablar de series que tuvieron el presupuesto de una torta de cochinita, pero que valen la pena. ¿Tú qué Mm, consideras que es bajo presupuesto? la ambientación, ¿no? Ujú. Porque juega mucho cuando vemos series actuales que de repente se pasan a una super mega mansión y aquí mayormente son casas más Presupuesto yo residenciales. considero es tener cuatro actores como máximo. Incluso son actores no tan Ujú. conocidos, mis favoritos. As- Y yo quiero Eso. hablar de Mighty. Mighty es una serie, la verdad es una serie muy mala, es tan cagada que me encantó. A mí también me encanta esa serie. Tenía los chips más raros. Es una serie de la GMMTV, cabe aclarar, y la GMMTV no suele hacer producciones de bajo presupuesto, pero estamos hablando de una serie que ya tiene muchos años. Tenemos al Neo Puguin, La vi, es feísimo. y es el peor ship que pudo inventar la GMMTV, pero ahí estaba. ¿Por qué nosotros decimos que vale la pena ver Mighty? Porque sentimos que refleja muy bien lo que es el autodescubrimiento de un adolescente, porque ni siquiera está en la universidad. Entonces, como que él se va autodescubriendo con su mejor amigo. Es como muy poppy love, muy, Sí, muy dulce, muy sí. aquí, muy aniñado, pero justamente por eso es muy reconfortante. Los problemas te los tiran primero y como que no te explican el por qué y cuando menos te esperan te explican cosas de problemas que ya pasaron, no sé. Sí, hacen saltos temporales bien extraños, o sea, de un día pasan a 5 años atrás, 2 años adelante, o sea, muy así. Spoiler, le da cáncer. De la nada le daba cáncer, pero está bien. Lo atropellaron y le daban cáncer. No sabemos por qué. Pero mírenla, para que vean cómo termina la historia, Sí. porque es muy bonita. A nosotros nos encanta esa serie, desde que la vimos dijimos, amo. Drake, la que se llama este actor, decía Drake. O sea, así de Sí. bajo presupuesto tenía la GMTV que se equivocó en todo. Daddy y Papa. En la serie solo hay dos ambientaciones. La casa de ellos y la cafetería del El protagonista, vamos a decir, ¿no? protagonista, O sí. restaurante, no sé muy bien qué sea. Solo hay dos ambientaciones y solo aparecen tres actores. Háganme el favor. Y lo que más me encanta es que en la escena del Pride están en el Pride real de China Ok. y lo graban en la calle. ¿Saben por qué me di cuenta? Porque la gente se le queda viendo a las cámaras así y sacan sus Oh. celulares para grabar, porque cuando tú ves a alguien famoso en la calle, lo primero que quieres hacer es grabar. Ya tiene muchos años igual la serie, Sí. pero siento que es preciosa, porque refleja problemas que sí sufren las familias homoparentales. Papa y Daddy, pues son una pareja de hombres homosexuales que tienen a su hijo, a su bebé, ¿no? Y pues pasan varias situaciones que Sí. enfrentan homofobia juntos, aceptaciones de la sociedad, de sus papás, de la escuelita donde llevan a su hijo. Siento que es muy Es un realista. ship sacado de lo más profundo oscuro de la Gen TV. Y ya dices también, y es este He's Coming to Me. Ah, ¡amo! Pero es muy buena la mendiga serie, de verdad. Era un fantasma que se enamoraba de un humano y el humano se enamoraba de él. Y desde Sí, niño se enamoraba de él, vamos a aclarar eso. O sea, claro. la historia es sacada de la cola. Sí, es tan mala que se inventaron que si te pongo un incienso y te rezo, te aparece en mi casa. Y literalmente tenía que haber un incienso prendido, Prendido. si no desaparecía el fantasma. Y era un problemón de No, la no, que no, no, no. aparezca. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que para solucionar ese problema compré un incienso con pilas y La, se prendía y se apagaba con un switch. la ley de lo sobrenatural dijo, bye, mira. Ellos hackearon, Ay, todo, fueron un ay, vacío legal, lo aprovecharon. Era muy está mala. horrible. La neta, lo que hace que valga la pena esta serie es la historia. Sí, al final es muy triste. Sí. Miren, yo lloré mares con el final Yo, triste, pero yo me hubiera quedado así. Siento que hubiera sido más impactante la serie. Sin sí. embargo, no es mala. Y ojo, sí hay en sí. Sí, ay, no. Tomando en consideración que es un fantasma y un humano, piensen en cómo se vería esa en sí. Sí, y fíjense que lo curioso aquí es cuando ya el otro acepta sus emociones, es cuando Sí. Dios le da el poder de tactar, de tocar al fantasma. No tiene lógica, simplemente no la hay. Pero la historia es muy bonita y si te adentras un poquito y la ves con sentimiento y Sin juzgar. sin juzgar y sin burlarte, la neta sí está triste Sí la está. serie y sí lloras tanto. Ok, ¿Cuál? vas. Vaya right. Al de la moto. El de la moto. Hacer contexto. La serie va de un heterosexual con novia, con muchos problemas y deudas, que se dedica a hacer
Ubermoto, Ajá. básicamente. Sí, es Sí, Supermoto. sí, sí. Entonces, pues una vez conoce a un chico que es doctor. ¿Sabes qué es lo chistoso? Que el 80% de la historia sucede en la moto. Sí, ¿Por qué no? O sea, es como su punto de encuentro, este tramo que tienen de llevarlo a su trabajo. claro. Entonces sí, todo sucede en la moto y se me hace Sí, muy gracioso. Simplemente es muy divertida. A mí es me muy sacó divertida. muchas risas. A ver, Sí. que se llama Sugar Dog Life. Oh, La trama está preciosa, es japonesa, de un policía y un chavito que trabaja como en un mini super. sí. Los únicos escenarios que hay son el mini super y la casa Y la del güey. casa, O sea, que del luego, chavito. luego que comparten, ¿no? Ajá, sí. Age gap, o sea que hay una diferencia de edades Sí, bastante considerable, pero tampoco porque exagerada. el otro, el policía, pues sí es un policía, un empleado. Ajá. Y el otro, pues es un chavito que pues se salió de casa, entonces porque era como medio loquito. Creo que está súper cute ver cómo el policía se enamora de la inocencia del chavito y el chavito de la madurez del policía. Una historia bastante cozy, como con la cotidianidad Ok. se van Two enamorando. Husbands, Sí, One Wife. es japonesa y algo aquí un poquito polémico, es de un poliamor. Creo que las únicas series de poliamor que he visto ha sido Three Will Be Free Ajá, y esta. O sea, son dos series de poliamor y ya. No he visto más, a lo mejor yo no las he encontrado, pero así que me atraiga a ver el poliamor, pues la verdad es que no, no. Pero esta serie se me hace muy bonita porque encuentran un balance entre los tres. Son dos hombres y una chava, por eso se llama Two Husbands, su esposo es One Wife, una ok. esposa, en un mundo en el que todos se están casando, que siento que es una realidad hoy en día. Todo el mundo se está casando y todos tienen la urgencia por casarse y Sí, encontrar una pareja y tener hijos, o sea, como que esas son las metas de vida, ¿no? Y ellos pues entran en choque porque no tienen esto y ya son personas adultas. Obviamente está la mirada de la sociedad, de sus amigos, de sus papás, que los juzgan un poco porque cómo vas a casarte con dos personas, pero cada quien en su mundo y a la vez juntos como que resuelven sus problemas. Eso es lo bonito de esta serie. Es de baja calidad porque yo me acuerdo de una escena muy en específico. Uno de ellos es como intento de idol, ah, sí, el chavito. sí, Y él según va a dar un conciertazo y así va a bailar así en la calle y van a ir a verlo sus fans. Hay como 3 personas haciendo ¡Woo! Y se me hace tan gracioso porque se nota que no tenían más extras. sí, no. Tienen problemas graciosos de la Sí, relación está al cómica momento la serie. de querer intimar y Sí, todo eso. Uy, me cagaba de risa sí, yo cuando se también. fueron al motel. Está Fue lo súper mejor de chistosa. toda la serie. Hay gente que a lo mejor no digiere más fácil las cosas, pero pues a nadie le importa tu vida, Exacto, ¿sabes? ese es como el mensaje final. A nadie le importa lo que estás haciendo. Es algo poco común. Entonces abraza un poco a estas personas que tienen este tipo de relaciones Pero sí, y no se ven precisamente. reflejados en ningún lado porque pues, las series y las películas no muestran eso. Ay, véanla, ya no vamos a hablar más de Sí, ella no, porque está preciosa, de verdad se los Ah, recomendamos. The hablamos Shipper. al Shipper. 100%. Tú- Se me hace de presupuesto muy bajo. Cuando se mueren, se van al cielo. Se ve horrible, se ve horrible. Esa edición de videos donde ponen a ese caminando en Sí, el cielo. Es que se ve muy fatal. se ve horrible, terrible. Sí, se ve muy. Pero está preciosa. Es de terror. Es de terror. Es de Es terror. de terror, mucho terror. Pasó de toda la escuela. No te quiero que digas muchas ambientaciones, pero pues sí. Y solo estaban 3 personas y a una la mataron. Ya una. Está muy cagada. O sea, sí se nota que le pusieron 2 pesos a la producción. Creo que las actrices ya no las volví a ver. No, ni yo. Desaparecieron. Miren, son famosísimos, Es güey, y el famosísimo. meme. Si ustedes han visto este meme, ese meme sale de esa serie. Es una historia muy bonita. Siento que conectas como con el alma de Sí, las personas. precisamente. Y siento que aquí viene cuando dicen las personas que tú tienes que resolver tus cosas antes de morir, Sí. porque si no queda atada tu alma a la vida. Ujú. Somos personas que a lo mejor no valoramos las pequeñas cosas Exactamente. y postergamos cosas que realmente ocupan un minuto. Cosas tan sencillas y al final cuando ya no podamos hacerlas o cuando ya es demasiado tarde, pues uno se arrepiente Ujú. y está el hubiera, pero la realidad es que el hubiera no existe. Así es. Las series de antes, o sea, hace muchos años, pues obviamente eran de bajo presupuesto porque todavía no estaba explorado el mundo de leer
Entonces nosotros estábamos acostumbrados a ver este tipo de cosas de muy mala calidad. Por eso las de ahorita que son demasiado nos abruman. Coméntenos qué series de bajo presupuesto les gustan, qué series piensan que son un asco. Hasta aquí el video de hoy. Bye. Chao.